tardes. Siento que sea tan tarde y que además tengáis hambre, ¿no? Pero le pedí a mi amigo Arístides que me permitiera presentar este caso clínico porque seguro que las decisiones que tomamos fueron decisiones muy polémicas y nos generó mucha incertidumbre. Me pareció que este foro era el foro idóneo para hacer una valoración crítica retrospectiva del manejo de esta paciente, ¿no? De manera que os pido encarecidamente, por favor, que no tengáis ningún reparo en manifestar claramente vuestra opinión sobre el caso. Bien, se trata de una mujer de 63 años sin factores de riesgo cardiovascular conocidos que acudió a urgencias por una disfagia crónica de varios meses de evolución que había progresado en las últimas semanas haciéndose para sólidos y líquidos, con un dolor torácico inespecífico autolimitado. En urgencia se realizó una radiografía simple, que os presento aquí, y un angiotac, donde se observa la existencia de un gran aneurisma aórtico de aorta torácica que llegaba prácticamente hasta el hiato esofágico, y que ocasionaba una compresión severa del esófago, especialmente de la porción infracarinal y retrocardíaca. Como podéis ver, bueno, yo no sé cómo funciona el puntero, pero bueno, ahí, efectivamente, ¿no? Bien, la única opción terapéutica que se le pudo plantear fue colocarle un TEVAR a medida. Y bueno, los compañeros que atendieron a la paciente, mientras solicitaban este TEVAR a medida, pues dieron de alta a la paciente a su domicilio. 4 días después, la paciente reingresa por un dolor torácico coincidiendo con una crisis de tos. A los 14 días se le implanta el TEVAR, previamente se hizo un bypass carótido subclavio izquierdo y se le colocó una doble endoprótesis. El primer módulo se llegó hasta la zona 1 de oclusión de la arteria subclavia y el segundo módulo a 3 centímetros por encima del tronco celíaco. Es el angiotac de la paciente inmediatamente después de la intervención. Ingresa por primera vez a los 24 días del implante por presentar mal estado general, fiebre de 38 y dolor en decúbito lateral derecho. En las exploraciones complementarias destacaba una anemia normocrómica, normocítica, una proteína C reactiva de 168 miligramos, ¿no? Los hemocultivos y los urocultivos fueron negativos. Se realizó un TAC de tórax y abdomen, donde los compañeros que informaron pues describieron una endofuga tipo 1B por debajo del hiato diafragmático, sin cambios significativos con respecto al angiotac postquirúrgico. Bien, la primera pregunta sería, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Una infección del TEVAR, un síndrome postimplante, un síndrome febril autolimitado, o no lo tengo claro y hay que ampliar el estudio. Bien. Mayoritariamente el auditorio considera o que tenía una infección del TEVAR o que habría que ampliar el estudio. Sin embargo, los médicos que en ese momento atendían al paciente consideraron que lo que tenía es un síndrome postimplante. Y una semana después, pues, le dieron de alta a la paciente con antiinflamatorio. Como era de esperar, pues 2 semanas después vuelve de nuevo, ya estamos en el 38 día posimplante, por presentar malestar general, fiebre intermitente, dolor escapular izquierdo con irradiación radicular y dificultad para caminar. Era una paciente de 50 kilos cuando su peso habitual era de 57. En la exploración clínica no había hallazgos significativos,
continuaba con una anemia normocrómica normocítica, pero la proteína C reactiva se había elevado a 251 miligramos por litro. Los hemocultivos fueron negativos. En este nuevo angiotá, lo he señalado con una flecha de color verde, pueden ustedes ver la presencia de gas periprotésico, pero además una comunicación entre la luz de ese gas periprotésico y el esófago. De nuevo, en estas imágenes también pueden ver el gas periprotésico y el trayecto hasta, fundamentalmente aquí, la luz del esófago. De manera que con este angiotá se realizó el diagnóstico de fístula aortoesofágica secundaria a un TEBAR y, bueno, como las decisiones terapéuticas eran complejas, pues nos pidieron que los confirmásemos a través de un esofagograma con contraste hidrosoluble. Bien, aplicando los criterios MAGIC, pues esta paciente tenía una fístula aortoentérica y además tenía fiebre y elevación de los reactantes de fase aguda, de manera que podíamos establecer el diagnóstico cierto de infección de la prótesis endovascular torácica y de la fístula, ¿no? Bien. La segunda pregunta sería, ¿qué recomendaríais? Sutura simple del esófago con cierre de la fístula y antibioterapias indefinida, esofagestomía con esofagostoma cervical, sonda yunar de alimentación y antibioterapia indefinida, retirada de la endoprótesis con implantación de un homoinjerto o una prótesis de Dacron in situ, o retirada de la endoprótesis con un bypass extraanatómico aorto-aórtico. Bien, bueno, al menos pienso que hay disparidad de criterios en la sala, aunque lo ideal sería retirar la endoprótesis infectada. Cosa diferente es lo que opinaron nuestros compañeros. Ellos consideraron que la paciente tenía un elevado riesgo quirúrgico, que la posibilidad de hacer un bypass extraanatómico era muy complejo, porque el aneurisma llegaba prácticamente hasta el inicio del tronco celíaco y que tenía una dificultad técnica para reconstruir la integridad aórtica con una prótesis vascular in situ, ¿no? Con lo cual, pues decidieron realizar una sutura simple con cierre de la fístula y antibioterapia indefinida. Y además aplicaron la técnica que habitualmente se utiliza para el cierre de la fístula oncológica. De manera que tras 12 días de tratamiento intravenoso con piperacilina tazobactam, pues le intervinieron, se comprobó efectivamente que la prótesis estaba infectada porque en el saco aórtico el contenido era claramente purulento, aunque luego después los cultivos intraoperatorios fueron negativos, y se realizó la sección del trayecto fistuloso y se colocó una malla de Goretz alrededor del esófago y se reparó el saco del aneurisma. Bueno, efectivamente, en el esofagograma posterior la integridad del esófago se resolvió, pero el postoperatorio, pues claro, fue muy complicado, con persistencia de la fiebre, con derrame pleural, con deterioro clínico, a pesar de antibioterapia, nutrición enteral por sonda nasogástrica. Los hemocultivos eran persistentemente negativos, pero la PCR continuaba elevada. Cambiamos el tratamiento antibiótico desde pipertazo a meropenem-dactomicina, sustituimos la nutrición enteral por nutrición parenteral y realizamos un nuevo angiotac, donde, bueno, ustedes pueden
observar, esta imagen es este corte, donde hay una colección en mediastino posterior que comunica directamente con el esófago y con la pleura, que fue por la zona donde anteriormente se hizo el abordaje quirúrgico previo. De nuevo, pues, como tenían que tomar decisiones complicadas, nos pidieron confirmar la fístula mediante un esofagograma. Bien, pues ahora vuelvo a haceros la misma pregunta. Es decir, ¿qué haríais en este caso? Bien. Mayoritariamente, el foro decide que tenía que haberse colocado una endoprótesis con implantación in situ, aunque luego hay diferentes opiniones en cuanto a hacer una cirugía menos radical que la otra y, claro, con menos dificultades técnicas. Bien, al final, valorando todos los pros y los contras, se decidió hacer una esofagectomía con esofagostoma cervical, colocar una sonda de alimentación yeyunal e iniciar una antibioterapia indefinida. En el equipo quirúrgico se incluyó un cirujano esofágico, un cirujano de tórax y el cirujano vascular. Y bueno, en este caso las muestras intraoperatorias sí fueron positivas, aislándose un Streptococcus faecium y una Stenotrophomonas maltophilia que era sensible a quinolona, por lo que se decidió modificar el tratamiento antibiótico a levofloxacino y teicoplanina y finalmente simplificar la teicoplanina al Linezolid. Esta es el angioTAC de control, donde pueden ver el esofagostoma cervical. Se fue de alta al 83 días de tratamiento con levofloxacino y Linezolid, que mantuvimos durante 33 días, y nos planteamos hacer un tratamiento secuencial con levofloxacino y rifampicina, pero la paciente intoleraba la rifampicina, que además había que administrar por la sonda de yeyonostomía, ¿no? En el mes más 6 se observó que había una fuga residual por subclavia y que además había también una dilatación distal, por lo cual en el mes más 12 pues, se implantó una endoprótesis fenestrada y se embolizó el aneurisma de la subclavia. Actualmente estamos en el mes más 15, la paciente está febril y la proteína C reactiva es de 8. Bien, ya os dije que el caso, bueno, para nosotros supuso un gran quebradero de cabeza y voy a intentar resumir de forma muy breve lo que yo pienso sobre esta entidad y lo que y las lagunas que he encontrado, ¿no? La incidencia es baja, es de un 1,5 a un 1,9 de los TEBAR se asocian a fístula aortoentérica. La mediana de edad pues, es de 65 años y la mediana desde la implantación pues, ronda los 10 meses, pero con un rango muy elevado, desde un mes a 16 meses, de manera que el tiempo desde la implantación no nos permite establecer un criterio para definir si la prótesis está infectada o no está infectada. La patogenia no sé bien, pero muy probablemente la compresión mecánica que ejerce una endoprótesis rígida sobre una aorta que ya está muy trombosada y que estaba, como en el caso de esta paciente, comprimiendo al esófago, debió ser un factor determinante en el desarrollo de la fístula,
aunque también se habla de la necrosis isquémica del esófago por compresión de las arterias esofágicas y de la extensión de la infección desde el tébar al esófago. En esta revisión sistemática, donde se incluyen 219 pacientes, es importante saber que el pronóstico de la fístula aortoentérica secundaria es peor que el de la primaria y que desde el punto de vista clínico la presentación más determinante en la evolución es la presentación como shock hemorrágico. Los hallazgos de las pruebas de imagen, ustedes los conocen perfectamente y no me voy a delimitar, pero sí quería decirles que el esofagograma puede evidenciar la fístula sin necesidad de recurrir a la endoscopia digestiva alta, que en mi opinión solo deberíamos hacerlo en el caso de que el paciente se presente con una hemorragia digestiva. Creo que una vez que tenemos la evidencia mediante angiotá o esofagograma de la fístula, la endoscopia solo aporta complicaciones. La localización fundamentalmente, como en nuestro caso, fue la aorta descendente en el 90% de los casos. La etiología se alcanza mediante hemocultivos, cultivos de las muestras directas o del material protésico. Y a diferencia de la etiología de las infecciones de prótesis vasculares aórticas desde el punto de vista genérico, autores suizos establecen que probablemente la fístula asociada a tébar tenga una etiología muy parecida a las endocarditis izquierdas, donde prevalecen los cocos gram positivos, fundamentalmente áureo, enterococo y estreptococo. Sin embargo, en esta serie que os he presentado, establecieron el diagnóstico en 61 de los 219 casos, y efectivamente había un porcentaje elevado de áureo y estreptococo, pero hasta un 20% de cándida, lo que a mí personalmente me plantea la duda de si cándida es una etiología en esta entidad, especialmente porque un microorganismo que puede estar localizado en el esófago, y si en el tratamiento debemos contemplar esta etiología, como luego comentaré. Su manejo depende de la estabilidad hemodinámica y del riesgo quirúrgico, porque la mortalidad operatoria oscila entre un 40 y un 45%. Si el paciente viene con una hemorragia aguda, pues hay que ponerle una endoprótesis como puente para el tratamiento quirúrgico definitivo. Si no hay riesgo quirúrgico, pues hay que abordar la fístula del esófago mediante cierre o esofagestomía y posteriormente, si es posible, mediante la extirpación de la prótesis, bien in situ o bien mediante un bypass extraanatómico. Aunque hay opciones de tratamiento sin retirada de la prótesis, que sería el tratamiento antibiótico exclusivo, el cierre de la fístula con un colgajo pericárdico o bien, como hicimos en nuestro caso, un debridamiento extenso con una esofagestomía cervical. La retirada de la prótesis requiere un tratamiento en varias fases que ustedes conocen perfectamente y que no voy a detallar por tiempo. Y en esta figura pues pueden ver algunas de las técnicas quirúrgicas que se han podido utilizar para resolver esta entidad. La duración del tratamiento antibiótico pues es muy ambigua. Casi todas las guías recomiendan realizar al mínimo entre 4 y 6 semanas de tratamiento intravenoso, que se seguirá de tratamiento oral durante una duración indefinida en función de que se haya podido retirar completamente la prótesis infectada o que se haya retirado parcialmente o que persista la prótesis, ¿no? En cuanto al pronóstico, en esta serie de 107 pacientes, el tratamiento conservador tiene una supervivencia entre el 0 y el 20%. Y son solo las técnicas quirúrgicas donde se aborde el esófago y la aorta las que permiten tener más supervivencia a medio y largo plazo.
en esta serie que os comentaba anteriormente, pues efectivamente cuando no se hacía tratamiento de la aorta o no se hacía tratamiento del exófago, pues la supervivencia era muy baja, y sin embargo la combinación de esofagestomía e injerto aórtico pues es la que tenía mayor supervivencia a largo medio plazo. Como pueden ver en estas curvas de Kaplan-Meier, de manera que cuando se hace cirugía la supervivencia a largo plazo puede ser hasta del 60%, y cuando no se hace cirugía, pues al año, a los 2 años, ya no tenemos. Así, en cuanto a las técnicas quirúrgicas, como ustedes han dicho previamente, la ideal sería realizar la explantación de la prótesis con la esofagestomía. Ellos intentan hacer un análisis multivariante sobre los factores de riesgo relacionados con la mortalidad de esta entidad, y la presencia de shock hemorrágico, sepsis, fallo multiorgánico o el tratamiento conservador se asocian con mal pronóstico, mientras que el utilizar esofagestomía o tratamiento sobre el esófago, el injerto aórtico, son las maniobras que se asocian con mejor pronóstico. Como reflexiones finales, tenemos que tener presente que el incremento del número de TEBAR conllevará seguro un mayor número de fístulas aortoesofágicas secundarias, que un alto porcentaje de pacientes, aquellos con edad avanzada y con comorbilidades, no van a ser candidatos a una cirugía de retirada de la prótesis por el elevado riesgo quirúrgico, que el tratamiento requiere un equipo multidisciplinar donde esté integrado cirugía vascular, cirugía directiva, cirugía torácica, enfermedades infecciosas. El tratamiento antibiótico exclusivo asociado a una sutura simple del esófago no es una opción, porque se va a asociar a una elevada mortalidad a corto y medio plazo, y que si no se puede retirar la prótesis, el debridamiento con esofagestomía podría ser una alternativa a este subgrupo de pacientes. No está definida cuál es la mejor pauta de tratamiento empírico y si ésta debe contener antifúngicos, y tampoco está definida la duración óptima del tratamiento, especialmente para los casos sin retirada de la prótesis. Muchas gracias.